El Heritage Antiques de Vermont Avenue olía a pulido y a tiempo. Zelda Mortimer pasó el dedo por la caja con incrustaciones del siglo XIX, examinando el estado de las incrustaciones de nácar. La nueva adquisición requería restauración, pero merecía la pena. Era raro que aparecieran piezas así en el mercado. Señorita Perkins, encargue un mensajero para mañana. Se volvió Zelda hacia su ayudante, sin apartar los ojos de la caja. Hay que llevar esta belleza al señor Hoffman. Es bueno con las manos. Audrey Perkins, una chica delgada y pelirroja, tecleaba con rapidez en su ordenador portátil. En sus 3 años de trabajo, estaba acostumbrada a que su jefe notara el más mínimo defecto en las antigüedades y no descansara hasta arreglarlo. «Ha llamado el señor Mortimer», recordó Audrey de repente. «Dijo que llegaría tarde esta noche. Un cliente importante de Europa». Zelda dio un leve respingo. Un cliente importante, por supuesto, como ayer y anteayer. Llevaba un mes cenando sola, a menos que contara como compañía un vaso de vino tinto y una novela policíaca. «Gracias, Audrey». Zelda dejó la caja en el estante de caoba. «Puedes irte a casa, la cerraré yo misma». Cuando la dependienta se marchó, Zelda caminó despacio por la tienda. Cada artículo estaba cuidadosamente seleccionado y tenía una historia que contar. Aquí había un jarrón chino de la época Qing. Lo habían encontrado tapiado en la pared de una vieja mansión. Y esta mesa de caoba había estado en el tocador de una condesa que perdió su fortuna jugando a las cartas. Zelda tenía 37 años, pero parecía más joven, delgada, con el pelo oscuro hasta los hombros y unos atentos ojos marrones. Había heredado el negocio de antigüedades de su padre, convirtiendo una modesta tienda en una prestigiosa tienda conocida por los coleccionistas de toda la costa este. Apagando las luces y cerrando la puerta con llave, Zelda subió a su Lexus plateado. De camino a casa, se planteó si calentarse la cena o limitarse a una ensalada. Últimamente no tenía apetito. Tampoco tenía ganas de fingir que todo iba bien. Su casa y la de Ezra, en el lujoso barrio de Georgetown, tenía un aspecto inmaculado, una mansión de estilo colonial de 3 plantas con un cuidado jardín y un garaje para 2 coches. Por dentro, la casa estaba en perfecto orden, mérito de su ama de llaves, la señora Phelps, que llevaba 8 años trabajando para ellos. «Buenas noches, señora Mortimer», la saludó la mujer mayor. «He preparado un asado, tal y como a usted le gusta». «Gracias, Marta, pero no tengo hambre. Ya puedes irte a casa». En la casa vacía, Zelda subió a su estudio. Aquí, entre los libros de arte y antigüedades, se sintió más tranquila. Sobre el escritorio había documentos para un nuevo envío de mercancías. Mañana llegaría un contenedor de Inglaterra. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ezra. «No me esperes levantada, me acuesto tarde». Ni siquiera un «lo siento» o «ya». Solo una seca declaración de hecho. 10 años de matrimonio. ¿Cuándo empezaron a desmoronarse las cosas? ¿Hace 1 año? 2? O incluso antes, ella simplemente no quería darse cuenta. Ezra siempre había sido ambicioso, por eso se había convertido en un exitoso asesor financiero, pero solía hacer tiempo para ellos dos. Recordaba las fechas importantes, hacía regalos inesperados. Zelda se asomó a la ventana. Las luces estaban encendidas en la casa de al lado. Allí vivía Yvonne Ryder, que se había mudado recientemente a su barrio. Una joven viuda que había heredado la fortuna de su marido. Se habían cruzado varias veces en actos benéficos. Yvonne participaba activamente en la alta sociedad local. De repente, Zelda se sorprendió a sí misma pensando que no recordaba la última vez que Ezra la había besado más que de pasada, cuando habían hablado de otra cosa que no fueran trivialidades domésticas, cuando se habían reído juntos. Se sirvió un poco de vino y se sentó en la silla, encendiendo la lámpara del escritorio. El silencio de la casa vacía agudizaba la soledad. ¿Debía hablar con él? ¿Expresarle sus preocupaciones?
pero algo le decía que el momento para una conversación franca ya había pasado. El reloj del vestíbulo dio las 11. Ezra aún no había regresado. Zelda terminó su vino y subió al dormitorio. Mañana era un gran día. Llegaba un nuevo envío y necesitaba estar en forma. Mientras se dormía, pensó en cómo su matrimonio se había convertido en algo parecido a las antigüedades de su tienda, bellas por fuera, pero desgastadas por el tiempo y la negligencia por dentro. Y a diferencia de las antigüedades, algunas cosas no se pueden restaurar. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía con marco de plata, en la que una elegante mujer vestida de gris perla sonreía al objetivo. Alrededor de su cuello brillaba un collar con un gran zafiro enmarcado por diamantes. La abuela siempre decía que las joyas de verdad debían ser como el buen vino, con una historia, murmuró Zelda, limpiando el marco. Agatha Brickman, su abuela materna, era una leyenda de la alta sociedad de Boston. Hija de un industrial, se había casado con un diplomático y había viajado por medio mundo. El collar se lo había regalado su marido en París en 1937, poco antes de que abandonaran Europa a toda prisa ante el estallido de la guerra. Zelda recordaba que de niña se sentaba en el regazo de su abuela mientras le contaba historias sobre el París de antes de la guerra, de cómo ella y su abuelo habían estado paseando por el malecón del Sena y él, de repente, la había arrastrado hasta una joyería de la Place Vendôme. Cuando vi aquel collar, dijo la abuela acariciando el zafiro, fue como si me llamara. Sabes, cariño, algunas cosas no se eligen. Ahora, después de tantos años, Zelda entendía lo que quería decir su abuela. A lo largo de los años de trabajo con antigüedades, se había encontrado con objetos con una energía especial. Era como si guardaran el recuerdo de sus dueños, sus alegrías y sus penas. Agatha regaló el collar a su nieta el día de su boda con Ezra. «Llévalo con dignidad», le dijo entonces, «y recuerda, no es solo una joya, es un pedazo de nuestra historia familiar». Zelda suspiró y miró el reloj. Faltaban 3 horas para la recepción benéfica. La velada anual en apoyo de la Biblioteca Municipal era uno de los acontecimientos más importantes de la temporada. No solían gustarle este tipo de eventos, pero esta noche iban a estar allí posibles inversores para su nuevo proyecto. Planeaba abrir una sucursal de Heritage en Boston. En dirección a su dormitorio, Zelda sacó de su armario un vestido azul oscuro de Carolina Herrera. Estricto pero elegante, combinaba a la perfección con el collar de su abuela. Se imaginó cómo brillaría el zafiro a la luz de las lámparas de araña. Mientras tecleaba el código de la caja fuerte empotrada en la pared del vestidor, Zelda se quedó helada. Algo no iba bien. Su mirada se deslizó por las estanterías. Documentos, algunos sobres con dinero, una caja con otras joyas. El collar no estaba en su lugar habitual. «Tranquila», se dijo, «lo habré puesto en otro sitio». Pero recordaba exactamente cómo había guardado el collar después del aniversario de su madre 6 meses atrás. Después de revisar metódicamente todas las estanterías, Zelda sintió que el pánico le subía a la garganta. «¡Marta!», gritó al ama de llaves. «¿No abriste la caja fuerte mientras limpiabas?». «No, señora. Nunca me das el código», dijo la señora Phelps desde el pasillo. Zelda se sentó en la banqueta junto al tocador. Su mente bullía de posibilidades. Quizá había movido el collar ella misma y se había olvidado. O, Ezra, ¿por qué se llevaría una joya sin preguntar? Su teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Estaré en la recepción a las 8. Nos vemos allí». Ni siquiera le preguntó si necesitaba que la llevara. Siempre la había recogido antes, aunque eso supusiera un rodeo de media hora. Zelda miró su reflejo en el espejo. Sin el collar, el vestido parecía incompleto. Pero no era solo eso. La desaparición de la reliquia familiar pareció sacudirle el suelo bajo los pies. Le vino a la mente otra conversación con su abuela. «¿Sabes qué es lo más importante de las antigüedades?», le preguntó una vez.
que pueden guardar secretos, a veces durante décadas, y de repente los revelan y cambian la vida de la gente. En su momento, esas palabras le habían parecido a Zelda una hermosa metáfora, ahora sonaban como un presagio. Revisó la caja fuerte una vez más, ya sin esperanzas de encontrar el collar. Sacó otro collar, hermoso, pero sin el mismo valor emocional. Sus dedos temblaron ligeramente al cerrar la cerradura. «El coche está aquí, señora Mortimer», informó la señora Phelps. «Gracias, Martha. Puede retirarse por hoy». Al bajar las escaleras, Zelda sintió un desagradable escalofrío entre los omóplatos. Estaba acostumbrada a confiar en su intuición, la misma cualidad que la había ayudado a hacer crecer el negocio de su padre. Y ahora su intuición le gritaba que la desaparición del collar no era una mera coincidencia. Fuera lloviznaba una fina lluvia. Zelda subió al coche y le dio la dirección al conductor. Por delante quedaba una tarde llena de sonrisas sociales y conversaciones ociosas, y en algún lugar de la ciudad estaba su collar, el único vínculo tangible con su abuela, un pedazo de la historia familiar. «Lo encontraré», pensó, mirando las luces borrosas de la ciudad. «Y a quien se lo haya llevado». No sabía que muy pronto se arrepentiría de aquella promesa. El vestíbulo de la biblioteca Carnegie brillaba con candelabros de cristal. La música de un cuarteto de cuerda flotaba bajo las altas bóvedas, mezclándose con el suave zumbido de las voces y el tintineo de las copas. Zelda se detuvo junto a una columna, ajustándose distraídamente la pulsera. Hacía 10 minutos que Ezra había aparecido, la había besado brevemente en la mejilla e inmediatamente se había enzarzado en una conversación con unos inversores. «Señora Mortimer, cuánto me alegro de verla». Beatrice Hampton, presidenta del patronato de la biblioteca. «Espero que considere nuestra propuesta para la restauración de los folios antiguos». «Por supuesto, Beatrice. Estaba a punto de discutir los detalles contigo». La hora siguiente transcurrió entre conversaciones de negocios. Zelda sonrió, discutió las perspectivas de cooperación, intercambió cumplidos. Su observación natural registraba automáticamente los detalles. Un anillo nuevo en el dedo de la señora Hampton, evidentemente antiguo, un codo desgastado en la chaqueta del venerable señor Graves. Parece que sus asuntos financieros no son tan buenos como intenta demostrar. Gestos nerviosos del joven galerista, claramente incómodo en esta sociedad. Un camarero pasó con una bandeja de champán. Zelda tomó una copa y se acercó al amplio ventanal que daba al jardín. El cristal oscuro reflejaba el salón como un espejo antiguo, siluetas borrosas, destellos de luz, movimiento. «Estás impresionante, querida». Zelda se dio la vuelta. Frente a ella estaba Yvonne Ryder con un vestido marfil que acentuaba perfectamente su piel bronceada. Su vecina sonreía con esa sonrisa especial que no afecta a los ojos. «Tú también». Zelda empezó y se detuvo. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Alrededor del cuello de Yvonne, brillando descuidadamente a la luz de los candelabros, colgaba el collar de su abuela. El zafiro que Zelda conocía desde la infancia, cada faceta familiar, cada diamante en su marco, todo estaba allí. Solo que ahora este tesoro adornaba el cuello de otra persona. Zelda sintió temblar el cristal de su mano. Con un solo esfuerzo de voluntad, se obligó a mantener una expresión indiferente en el rostro. «¡Qué collar más raro!», su voz sonó casi natural. «Oh, es un regalo». Yvonne tocó el zafiro sin cuidado. «De una persona especial». En ese momento, Zelda notó que Ezra se movía por el pasillo hacia ellas. Vio su mirada clavarse en el cuello de Yvonne durante una fracción de segundo, y luego, temerosa, en el rostro de su esposa, y todo encajó. «Señoras», Ezra trató de sonreír con indiferencia. «¿De qué estamos hablando?» Solo estaba admirando las joyas de Yvonne. Zelda miró a su marido a los ojos. «Es un trabajo impresionante. Parece de la escuela europea de los años 30, ¿verdad?»
Vio el temblor en los tobillos de Ezra, la forma en que sus nudillos se volvieron blancos en el cristal. No sé mucho de estas cosas, murmuró. ¿En serio? Zelda bebió un pequeño sorbo de champán. Pensé que ya serías una experta. Fuiste tú quien dio el collar, ¿no? Se hizo el silencio. Yvonne miró a uno y otro confundida. La comprensión apareció lentamente en su rostro. «¿Ezra?», dijo insegura. «Creo que deberíamos cambiar de tema», dijo él secamente. «Por supuesto», sonrió Zelda. «Por cierto, Yvonne, ¿sabías que los zafiros tienen una característica interesante? Se oscurecen cuando su dueño miente». Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo sus miradas en la espalda. La música seguía sonando, la gente a su alrededor reía y hablaba, pero a ella todo le sonaba como a través de una columna de agua. El baño de señoras estaba vacío. Zelda se apoyó en la encimera de mármol y se miró en el espejo. Su reflejo parecía impecable. Ni un solo pelo fuera de su sitio, ningún maquillaje corrido, la postura recta. Solo había algo nuevo, desconocido, en sus ojos. Sacó el teléfono y marcó un número. «Audrey, siento llamarte tan tarde. ¿Recuerdas al investigador privado que nos ayudó con la falsa Tiffany? Envíame sus contactos. Sí, enseguida». Al otro lado de la puerta, la música empezó de nuevo, un vals. Zelda se miró las manos. Ya no le temblaban. La conmoción de la traición se estaba convirtiendo poco a poco en algo frío y duro, como aquel zafiro. El teléfono tintineó. Había un mensaje de Audrey con el número del detective. Zelda lo guardó y borró la correspondencia. Cuando regresó al salón, Ezra e Yvonne se habían ido. Beatrice Hampton la saludó con la mano, invitándola a unirse a la conversación, pero Zelda sacudió la cabeza y se dirigió a la salida. «¿Ya te vas?», le preguntó el guardarropa tendiéndole un abrigo. Sí, se abrochó los botones. La velada resultó ser informativa. Fuera seguía lloviznando. Zelda subió al coche y le dio al conductor una dirección, pero no la de su casa. «Patrimonio, por favor». Necesitaba pensar, y pensó mejor entre sus tesoros antiguos. Cada uno guardaba sus propios secretos, sus propias historias de traición y venganza. Ahora era el momento de escribir la suya propia. El coche se puso en marcha y la alejó de las brillantes ventanas de la biblioteca. En su mente ya empezaba a formarse un plan, tan claro y preciso como el patrón de corte de aquel zafiro malogrado. Zelda sabía que la venganza, al igual que la restauración de antigüedades, requería una cuidadosa preparación y atención a los detalles. Y tenía la ventaja de que ni Ezra ni Yvonne sabían que tras la máscara de dama de sociedad se escondía una mujer capaz de convertir sus vidas en ruinas. Lenta, metódica, elegantemente, como correspondía a una verdadera conocedora de antigüedades. Después de todo, pensó, mirando las luces de la ciudad nocturna, algunas cosas realmente nos eligen a nosotros mismos, y algunas decisiones también. El despacho del investigador privado Horace Mackenzie era como una tienda de antigüedades, salvo que, en lugar de elegantes cachivaches, estaba abarrotado de archivos y cajas de documentos. El propio Mackenzie, un hombre rechoncho de unos 50 años y pelo pelirrojo y ralo, examinaba fotografías sobre una mesa. «Yvonne Ryder, de soltera Page», dijo, golpeando el escritorio con el lápiz. 32 años. Viuda de William Ryder, que murió hace 2 años de un ataque al corazón. Heredó la fortuna de su marido, incluida una participación en una empresa farmacéutica. Zelda miró las fotografías. Yvonne en la pista de tenis, Yvonne saliendo de un balneario, Yvonne almorzando en un restaurante, con Ezra. ¿Cuándo fue tomada esta foto? Zelda señaló la última foto. Hace 4 meses. Fue su primera aparición pública juntos. Mackenzie sacó otra carpeta. Pero se conocían desde hacía más tiempo. Se conocieron en una recaudación de fondos para celebrar la inauguración de la nueva ala del hospital infantil,
Su marido está en el consejo de administración. La señora Ryder fue una de las grandes donantes. Hábleme más de ella. Mackenzie se reclinó en su silla. Creció en Connecticut. Mi padre era profesor universitario y mi madre ama de casa. Se licenció en Historia del Arte en Vassar. En su último año conoció a William Ryder, 20 años mayor que ella. El matrimonio digamos que fue arreglado. ¿Lo mató?, preguntó Zelda sin rodeos. No, el detective negó con la cabeza. Lo he comprobado. Ryder tenía problemas de corazón, además de un estilo de vida poco saludable, estrés, alcohol, poco movimiento. La autopsia mostró causas naturales. Pero, no lloró mucho. 3 meses después, ya aparecía en eventos sociales. Compró una casa en su barrio. Empezaba a hacerse un nombre en el barrio. Zelda recordó la primera aparición de Yvonne en la reunión del Consejo de Administración de la biblioteca. Elegante, discreta, con modales impecables y una mirada aguda y perspicaz. ¿Tenía algún otro romance? No desde la muerte de su marido, no desde la muerte de su esposo. Ella es cuidadosa, Mackenzie tiene otra hoja. Pero hay algo interesante. Ryder cambió su testamento poco antes de morir. Le dejó a su esposa no solo dinero, sino también un puesto en la junta directiva de la empresa. Eso es inusual. Por lo general esas posiciones van a socios o hijos. ¿No tenían hijos? No. Y según el historial médico que conseguí, Yvonne tomaba regularmente anticonceptivos. Aparentemente, la maternidad no estaba en sus planes. Zelda se levantó y se acercó a la ventana. Afuera lloviznaba. No parecía haber parado desde aquella tarde en la biblioteca. ¿Con qué frecuencia se reúnen? 2 o 3 veces por semana, normalmente por la tarde, en casa de ella. Su marido dice que tiene reuniones de trabajo, dijo Mackenzie en voz baja. ¿Quiere fotos? No, sacudió Zelda con la cabeza. Necesito algo más, cualquier información que pueda ser útil. El detective asintió comprensivo y sacó otra carpeta. La señora Ryder cuida su reputación, pero todo el mundo tiene sus esqueletos en el armario. En la universidad se vio envuelta en un escándalo, plagio en una tesis. El caso se silenció, pero el papeleo sobrevivió. Ella también, tomó prestadas algunas de las joyas de la difunta madre de su marido, aunque se suponía que eran para la hermana de Ryder. Una ladrona de joyas, sonrió Zelda con ironía. Qué simbólico. Hay algo más. Mackenzie bajó la voz. Está en contacto con un hombre llamado Marcus Shade. Técnicamente, trabaja como asesor de inversiones, pero en realidad, digamos que sus servicios no siempre son legales. ¿Qué tipo de servicios? Manipulación de acciones, uso de información privilegiada, posiblemente lavado de dinero. Es difícil de probar, pero tiene bastante reputación. Zelda volvió al escritorio y se sentó en la silla. ¿Cómo había conocido a ese Shade? A través de su difunto marido. Ryder también utilizaba sus servicios. Tras su muerte, Yvonne había seguido colaborando. ¿Y qué? ¿Ezra sabe de esto? No lo creo. La SRA. Ryder es muy cuidadosa con estos contactos. Solo se reúne con Shade en lugares no públicos. Utiliza un teléfono distinto para contactar con él. Zelda golpeó con los dedos el reposabrazos, pensativa. El plan empezaba a tomar forma. Necesitaré toda la información posible sobre ese tal Shade. Y hacer un seguimiento de sus reuniones con Ezra. Estoy especialmente interesado en lo que hablan. Va a costar más, advirtió Mackenzie. El dinero no es un problema. Al salir del despacho del detective, Zelda no condujo hasta su casa. Aparcó cerca de la casa de Yvonne y observó. Pronto llegó el Bentley de Ezra. Su marido se dirigió rápidamente a la puerta del vecino, mirando a su alrededor. La puerta se abrió, dejándole pasar. Zelda sacó su teléfono y abrió la foto que había hecho aquella mañana, una página de un viejo álbum en la que aparecía su abuela con el mismo collar. En el reverso de la foto, en tinta descolorida, estaba escrito: París,
1937. Recuerda, algunos tesoros no se pueden robar, solo se pueden ganar. Tienes razón, abuela, susurró Zelda. Pero algunas cosas pueden y deben devolverse, a cualquier precio. Arrancó el coche y se dirigió a Heritage. Tenía una cita con un posible cliente, un coleccionista interesado en documentos financieros raros de principios del siglo XX. Parecía que había llegado el momento de ampliar el alcance de la tienda. Al fin y al cabo, cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer. Yvonne era buena fingiendo y robando cosas ajenas. Ezra sabía traicionar. Y Zelda era buena encontrando cosas de valor y devolviéndolas a sus legítimos dueños, incluso si eso significaba arruinar la vida de alguien. Ezra llegó a casa pasada la medianoche. Había una tenue luz encendida en el pasillo y casi chilló cuando vio a Zelda en la silla junto a la chimenea. Creía que ya estarías dormida. Su voz sonaba ronca. ¿En una noche como esta? Zelda agitó su vaso de whisky. Nunca bebía licor fuerte, pero ahora mismo necesitaba un apoyo. Siéntate, tenemos que hablar. Zelda, Siéntate. Algo en su voz le hizo obedecer. Ezra se hundió en la silla de enfrente, aflojándose la corbata con dedos temblorosos. Quiero saber, dijo Zelda lentamente, ¿qué le dijiste cuando le diste el collar? ¿Cómo le explicaste su origen? Ezra se pasó la mano por la cara. Mira, fue una estupidez. No pensé. Evidentemente, lo interrumpió Zelda. Pero no es eso lo que he preguntado. ¿Qué le dijiste a Yvonne? Le dije. Le dije que era una joya antigua que había comprado en una subasta. Zelda soltó una breve carcajada. Joyas antiguas. Qué sencillo. ¿Y sabes que en realidad es un collar? Se levantó y se acercó a la secretaria. Sacó una vieja carpeta de cuero que había traído hoy de la tienda. Este collar lo compró mi abuelo en 1937 en París, al joyero Jean-Baptiste Lacroix. El zafiro fue tallado por la casa Cartier en 1924. Abrió la carpeta y empezó a colocar las fotografías sobre la mesa. Aquí están los documentos de compra. Aquí hay fotos de la abuela con este collar, y aquí, dejó la última foto. Aquí están ella y su abuelo saliendo de París en el 38. ¿Sabes por qué se fueron? Ezra guardó silencio. Porque el abuelo trabajaba para la inteligencia americana. Advirtió a su abuela de que tenían que marcharse urgentemente. La guerra era inevitable. Consiguieron sacar algunos de sus objetos de valor. Este collar era una de las pocas cosas que recordaban a la abuela aquella vida. Bebió un sorbo de whisky. Cuando la abuela me lo entregó en la boda, me contó su historia, de cómo mi abuelo solía esconderlo en el tacón de su zapato cuando cruzaban la frontera, cómo estuvieron a punto de perderlo en el atentado de Londres, cómo esta joya les ayudó a empezar una nueva vida en América. Pusieron unas cuantas piedras para comprar su primera casa. No lo sabía, murmuró Ezra. Claro que no lo sabías. Zelda lo miró a los ojos. Nunca preguntaste. Para ti no era más que una bonita baratija para regalar a tu ama. Ezra se levantó de un salto. ¡Basta! Sí, cometí un error. Recuperaré el maldito collar. El maldito collar no. La voz de Zelda se volvió gélida. Es la reliquia familiar que le robaste a tu propia esposa para impresionar a la mujer que vive del dinero de su difunto marido. Sacó su teléfono. Tienes dos opciones. Una, vas a casa de Yvonne ahora mismo y devuelves el collar. 2. Mañana por la mañana presento una denuncia policial por el robo de una reliquia familiar valorada en más de $500,000. Tengo todos los documentos para probar el origen y el valor de la joya. Elige. No lo harás, dijo Ezra inseguro. Arruinaría mi reputación. Zelda sonrió con frialdad y calma. ¿Crees que ahora estoy pensando en otra cosa? Sus miradas se cruzaron. Ezra fue el primero en apartar los ojos. Voy a por el collar. Dame una hora. 30 minutos, le cortó Zelda. Te estoy cronometrando.
Cuando la puerta se cerró tras él, ella se hundió en la silla. Las manos empezaban a temblarle. El teléfono sonó en el escritorio. Apareció el nombre del detective Mackenzie. Sí, recuerdo nuestra reunión de mañana, dijo ella. Y sí, necesitaré toda la información de la que hablamos, absolutamente toda. 27 minutos después, Ezra regresó. En silencio, depositó el estuche de terciopelo sobre la mesa y salió de la habitación. Zelda abrió la caja. El zafiro brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Pasó el dedo por la piedra, borrando el toque del desconocido. «Te he recuperado», susurró, pero era solo el principio. La puerta del dormitorio de invitados se cerró de golpe en el piso de arriba. Ezra no se atrevió a entrar en la habitación que compartían. Zelda se sirvió otro whisky y empezó a hacer mentalmente una lista de cosas que hacer mañana. Nunca había sido vengativa, pero, como decía su abuela, algunas cosas no debían quedar impunes, sobre todo si atentaban contra el honor de la familia. En las últimas semanas, la mansión Mortimer se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde cada objeto del interior era testigo de la guerra fría entre la pareja. La taza de café sin tocar en la mesa de la cocina, el portátil abierto en el salón, la pila de papeles en el borde de la mesa del comedor. Marcadores silenciosos de la existencia de dos personas que evitaban el contacto visual. Zelda estaba sentada en el despacho de su abogado de divorcio, un hombre elegante y canoso llamado Gerald Hawthorne, y enumeraba metódicamente las condiciones del inminente divorcio, mirando de vez en cuando por la ventana el panorama del distrito financiero del centro de la ciudad, donde la oficina de la empresa de su marido acechaba entre los rascacielos de cristal. «No tengo ningún derecho sobre su negocio», dijo con voz firme, examinando el puño blanco como la nieve de su blusa. «Podemos compartir la propiedad, tengo mis propios ingresos estables. Lo principal es que el proceso sea rápido y confidencial». Hawthorne, ajustándose las gafas de oro en su nariz de pedigrí, la miró con mal disimulada sorpresa. Normalmente sus clientes de la alta sociedad estaban ansiosos por hacerse con un trozo lo más grande posible del pastel familiar. «Señora Mortimer, permítame recordarle que, según la ley estatal, usted tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, incluidas las plusvalías de la empresa de su marido durante el matrimonio». Zelda sonrió suavemente, interrumpiéndole. «Comprendo mis derechos, señor Hawthorne. Solo quiero que esto termine rápido y de forma civilizada». Saliendo del despacho del abogado, entró en su coche y sacó el teléfono, marcando el número de la detective Mackenzie, que llevaba 2 semanas recopilando información sobre los casos de Ezra. «Reúnete conmigo en Heritage dentro de 1 hora», le dijo, «y trae todos los documentos de los que habían hablado». Zelda se sentía más a gusto en su tienda. Aquí, cada cosa estaba en su sitio, cada cosa tenía su verdadera historia, a diferencia de la falsa fachada del matrimonio de Ezra y ella. Pasó la mano por la superficie pulida del escritorio victoriano, esperando al detective. Mackenzie apareció exactamente 1 hora después, cargado de expedientes y con un maletín de cuero andrajoso bajo el sobaco. Instalado en el despacho de Zelda, empezó a colocar los documentos. En los últimos 3 años, su marido ha realizado varias transacciones dudosas. Comenzó sin preámbulos. Aquí hay documentos sobre la transferencia de grandes sumas de dinero a través de empresas extraterritoriales, y esta es una lista de empresas pantalla por las que pasaba el dinero de sus clientes. Zelda hojeó metódicamente los papeles tomando notas en un pequeño cuaderno. ¿Qué tipo de clientes? En su mayoría, gente rica que quería ocultar su capital de los impuestos, pero hay personajes más interesantes. Mackenzie sacó otra carpeta. Por ejemplo, un tal Victor Caulfield, que, según mis fuentes, está relacionado con el crimen organizado. Ezra le está ayudando a blanquear dinero a través de proyectos de inversión. ¿Cómo de demostrable es eso? Con la información correcta a Hacienda,
Ellos mismos encontrarán todas las pruebas. Tengo a un hombre allí. Dice que llevan tiempo investigando algunas de las operaciones de tu marido, pero que no tienen pistas suficientes para iniciar una investigación formal. Zelda se reclinó en su silla, mirando el diagrama de flujo de dinero que Mackenzie había dibujado. ¿Qué hay de Yvonne? ¿Cuál es su papel en todo esto? El detective sonrió. La señora Ryder resultó ser una figura muy interesante. ¿Recuerdas que mencioné su relación con Marcus Shade? Bueno, ella y Ezra hicieron un trío hace poco. Al parecer, están planeando algún tipo de gran negocio con las acciones de la empresa farmacéutica que ella heredó de su marido. ¿Tráfico con información privilegiada? Eso parece. Tengo grabaciones de ellos hablando en un restaurante sobre algún tipo de fusión que se mantiene en secreto. Si esta información se filtra antes del anuncio oficial, sería muy interesante para la SEC, terminó Zelda. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde los desprevenidos transeúntes hacían sus necesidades. De pronto recordó que 10 años atrás Ezra y ella habían paseado por la misma calle, haciendo planes para el futuro. Hablaba de sus ambiciones, de que quería montar un negocio honrado. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿O simplemente no quería ver la verdad? ¿Qué más has averiguado?, preguntó sin volverse. Hay algo curioso sobre su socio, James Blackwood. Parece que llevaban juntos una estafa inmobiliaria, inflaban el valor de las propiedades, atraían inversores y luego llevaban los proyectos a la quiebra y malversaban el dinero. Zelda volvió al escritorio y empezó a examinar los nuevos documentos. Cada página revelaba nuevos detalles, que se sumaban a una imagen de años de engaño y fraude. Necesito copias de todo esto, dijo finalmente. Y sigue vigilando, especialmente las reuniones con Shade. Cuando el detective se marchó, Zelda sacó de la caja fuerte la vieja agenda de su padre. Contenía los contactos de las personas con las que hacía negocios, coleccionistas, expertos, periodistas. Entre otros, figuraba el número de Michael Donovan, un columnista financiero conocido por sus artículos de denuncia. Mientras marcaba el número, vio su reflejo en el espejo antiguo de la pared, rostro tranquilo, espalda recta, solo que había algo nuevo, acerado, en sus ojos. No me dejaste elección, Ezra, pensó. Tú fuiste quien empezó todo esto. Cuando regresó a casa aquella noche, encontró a su marido en el salón, bebiendo whisky, con la mirada fija en la chimenea. He estado viendo a un abogado, le dijo al pasar. Tendrá los papeles listos la semana que viene. Zelda, quizá deberíamos... No, se detuvo en la puerta. Ya no. Subió al dormitorio y sacó de la caja el collar de su abuela. El zafiro brillaba tenuemente a la luz de la lámpara del escritorio. Hay cosas que no se pueden robar, recordó las palabras de su abuela. Ahora comprendía el verdadero significado de esas palabras. Ezra no solo le había robado una joya, le había robado la confianza, le había robado años de su vida, le había robado el futuro que compartían. Pronto aprendería que todo tiene un precio, y el precio sería mucho más alto de lo que podría haber previsto. La casa de subastas, Sterling & Sons, era famosa por sus veladas privadas para clientes selectos. Esta noche, el color del mundo financiero, gente que prefería invertir en activos tangibles, se reunía en sus antiguos salones. Muchos de ellos eran clientes de Ezra Mortimer. Zelda caminó despacio por las vitrinas con antigüedades, deteniéndose en un lote y en otro. Su aparición aquí no despertaba sospechas. Era una asidua a estos eventos. Su vestido verde oscuro acentuaba la palidez de su piel, y su única joya era un collar de perlas, modesto pero impecable. Señora Mortimer, qué agradable encuentro. Se acercó a ella Robert Higgins, uno de los principales clientes de Ezra. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos en una velada como esta. He estado ocupada con las nuevas incorporaciones a la tienda, sonrió ella. Por cierto, ¿cómo va tu colección de monedas antiguas? Ezra dijo que pensabas ampliarla.
El rostro de Higgins se tensó un poco. Sí, estaba planeando, pero ya sabes, últimamente he estado un poco preocupado por algunas decisiones de inversión. ¿De veras? Zelda fingió una leve sorpresa. Espero que no sea por recomendación de mi marido. Hizo una pausa, mirando atentamente a su interlocutora, y añadió como de pasada. Sabes, en el mundo de las antigüedades hay una regla. Comprueba siempre la procedencia, la historia del origen de la cosa. A veces detrás de una bella fachada se esconde una falsificación. Higgins frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Oh, solo son reflexiones generales. Hizo un gesto indiferente con la mano. Por cierto, ¿conoce a Michael Donovan? Está preparando un artículo muy interesante sobre los métodos modernos de fraude financiero. Creo que tendrá curiosidad por leerlo, cuando salga. Dejando que Higgins digiriera la información, Zelda se dirigió hacia el grupo de gente del puesto de libros raros. Allí estaba Verónica Sterling, copropietaria de la casa de subastas y principal cotilla social de la ciudad. Verónica, cariño, Zelda besó el aire contra su mejilla. ¿Has oído las noticias sobre la farmacéutica Ryder? ¿Se avecina algo? Verónica se puso alerta al instante. Se rumorea, Zelda bajó la voz, que su asesor financiero, un tal Marcus Shade, está implicado en una historia muy desagradable, algo relacionado con el uso de información privilegiada. No me gustaría que se reflejara en la reputación de Yvonne Ryder. A Verónica se le iluminaron los ojos. ¿En serio? Y yo que estaba a punto de invitarla a formar parte del patronato del Museo de Arte. Quizá deberías esperar, le aconsejó Zelda con suavidad. Ya sabes cómo son las cosas. Un paso en falso y tu reputación queda arruinada para siempre. A la noche siguiente, 3 clientes importantes habían retirado sus inversiones de la empresa de Ezra, y 2 días después, todo el mundo hablaba de que la joven viuda Ryder se había involucrado con financieros poco fiables. Zelda seguía los acontecimientos desde su despacho en Heritage. Sobre la mesa estaba el último número del Financial Weekly con el artículo de Michael Donovan sobre el fraude inmobiliario, sin nombres, pero con detalles muy reconocibles. El teléfono vibró. Un mensaje del detective Mackenzie. Shade se ha reunido con Yvonne. Está aterrorizada. Exige una explicación de su marido. Zelda sonrió y sacó del cajón de su escritorio una carpeta con documentos que iba a dejar Brewer en el despacho de un miembro de la junta directiva de Ryder Pharmaceuticals. Material sobre el dudoso pasado de Marcus Shade, sus vínculos con el crimen organizado y algunas fotografías muy comprometedoras con Yvonne. Audrey llamó a la puerta. S.R.A. Mortimer. Ha llamado el señor Higgins. Quiere comprar algunos artículos de nuestra nueva colección. Por supuesto. Zelda asintió. Y, Audrey, por favor, haz una reserva en Le Bistro para mañana. He oído que es el restaurante favorito de la señora Ryder. Creo que es hora de hacer una visita social. Aquella tarde se sentó en su cafetería favorita, al otro lado del pasillo del despacho de su marido, y lo observó mientras hablaba nervioso por teléfono. Incluso desde la distancia, era evidente que la conversación no era agradable. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de Verónica Sterling. Cariño, no te vas a creer lo que he averiguado sobre nuestro conocido común, tenemos que vernos urgentemente. Zelda terminó tranquilamente su café mientras observaba cómo se apagaban las luces de las ventanas del despacho de Ezra. Habían caído las primeras rocas, la avalancha había empezado a moverse. Ahora solo quedaba esperar a que cobrara toda su fuerza. En el negocio de las antigüedades, le gustaba decir a su padre, no solo es importante encontrar una pieza valiosa, sino saber presentarla adecuadamente. Zelda había aprendido esa lección. Ahora iba a hacer a sus enemigos un regalo que recordarían durante mucho tiempo. Al salir de la cafetería, se vio reflejada en el escaparate.
Por fuera seguía siendo la misma elegante mujer de la alta sociedad, pero por dentro algo había cambiado irrevocablemente. Ya no había vuelta atrás, y no iba a detenerse. La oficina de la compañía financiera de Ezra Mortimer estaba inusualmente silenciosa. Los despachos de los dos asesores principales que habían dimitido la semana pasada estaban vacíos. En la recepción, la secretaria, que llevaba 2 meses de retraso en el pago de su nómina, jugueteaba nerviosa con sus cuentas de perlas. Zelda observaba la decadencia a través de la ventana de la cafetería de enfrente. En la pantalla de su teléfono parpadeaban los titulares de las noticias financieras. Las acciones de Ryder Pharmaceuticals siguen cayendo. Los inversores se retiran de Mortimer Investments. Su capuchino, señora. La camarera le puso una taza delante. ¿Desea algo más? No, gracias. La vista desde aquí es bastante nutritiva. El teléfono vibró. Era Mackenzie. Tenías razón sobre Caulfield, dijo el detective. En cuanto se supo de los problemas de su marido, empezó a retirar dinero. Ezra está en pánico, tratando de mantenerlo fuera, pero las ratas son las primeras en huir de un barco que se hunde, terminó Zelda. ¿Qué pasa con Yvonne? Oh, esa es una historia aparte. Ha estado intentando distanciarse de toda la situación desde que los documentos de Shade se filtraron a la Junta, pero las acciones de la empresa ya han bajado un 30% y los accionistas minoritarios exigen una junta extraordinaria. Zelda tomó un sorbo de café mientras observaba a Ezra caminar nervioso por su despacho, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso desde lejos, era evidente que la conversación era desagradable. ¿Qué pasa con la prensa?, preguntó ella. Donovan está preparando una nueva historia, esta vez con nombres y detalles. Estaba especialmente interesado en las transacciones inmobiliarias. Habían salido a la luz algunos detalles muy curiosos. En ese momento, la puerta del despacho de Ezra se abrió de golpe y James Blackwood, su socio desde hacía mucho tiempo, salió volando. Incluso al otro lado de la calle se le oía gritar: «¡Nos vas a ahogar a todos! ¡No me hundiré contigo!». Zelda sonrió. Parece que empieza la diversión. Sigue vigilando, Mackenzie. Sobre todo a Blackwood. Probablemente intentará salvar el pellejo delatando a Ezra. Esta tarde asistió a un acto benéfico en el Museo de Arte. Verónica Sterling, radiante ante la oportunidad de compartir nuevos cotilleos, voló hacia ella de inmediato. «Darling, ¿te has enterado? Yvonne Ryder ha retirado su donación para la nueva ala del museo. Dice que es una emergencia financiera temporal. También he oído que Higgins ha demandado a la empresa de su marido». Zelda sacudió la cabeza con simpatía. «Es una lástima. En este negocio, la reputación es lo más importante. Una vez que se rompe, no se puede volver a pegar». Se vio reflejada en el espejo. Un elegante vestido negro, un collar de perlas y un rostro tranquilo. Nadie habría adivinado que era ella quien estaba detrás de todos esos zia. A la mañana siguiente, un visitante inesperado apareció en su despacho del Heritage. El mismísimo Marcus Shade, un hombre alto y esbelto, con los agudos ojos de un depredador financiero. S.R.A. Mortimer se sentó en la silla de enfrente. Tengo que admitirlo, eso fue impresionante. No sé a qué se refiere. Zelda enarcó una ceja. Vamos, sonrió él. Llevo demasiado tiempo en este negocio. La forma en que destruyes metódicamente la reputación de tu marido y de Yvonne es casi una forma de arte. Entonces, ¿qué quieres? Ofrecer un trato. Tengo información que podría destruirlos a ambos, y estoy dispuesto a compartirla, a cambio de un precio. Zelda lo miró detenidamente. ¿Por qué decidiste traicionar a tus compañeros? Por la misma razón por la que las ratas huyen de un barco que se hunde, repitió sus propias palabras. Prefiero estar en el bando ganador. Ella sacó en silencio una carpeta del cajón del escritorio y se la puso delante. ¿Qué es?, preguntó él.
Pruebas de tu implicación en el blanqueo de dinero a través de empresas en paraísos fiscales. Mis abogados ya tienen copias. Así que, o me cuentas todo lo que sabes gratis, o estos documentos estarán mañana en la fiscalía. Shade palideció. Una hora después, se marchó de Heritage, dejando a Zelda con un pendrive que contenía pruebas de todas las maquinaciones de Ezra e Yvonne. Aquella tarde, se sentó en su despacho a revisar el material. La pantalla del ordenador mostraba gráficos de caídas de acciones, extractos de cuentas, documentos de transacciones sospechosas. El castillo de naipes que su marido y su amante habían construido durante tanto tiempo se desmoronaba ante sus ojos. Sonó el teléfono. Ezra. Dejó la llamada y abrió el mensaje de Mackenzie. Blackwood acaba de salir de la oficina de Hacienda. Parece que ha decidido cooperar con la investigación. Zelda sonrió y sacó el collar de su abuela de la caja fuerte. A la luz de la lámpara del escritorio, el zafiro parecía casi negro. «Mira, abuela», susurró, «he aprendido tu principal lección. A veces la venganza es un plato que no se sirve frío, sino que se sirve elegante». Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y, en algún lugar de la ciudad, su marido y su amante intentaban salvar los restos de sus imperios en ruinas, sin saber que lo peor estaba aún por llegar. El restaurante siglo XIX era el lugar perfecto para reuniones confidenciales. Antiguos paneles de madera, luces tenues, despachos aislados. Zelda se sentó en una mesa del rincón más alejado, donde las sombras de las lámparas de vidrieras creaban un caprichoso dibujo sobre el mantel blanco como la nieve. Michael Donovan, el periodista financiero más importante del Business Daily, llegó 15 minutos tarde, una costumbre típica de los tiburones de la pluma. Cuando por fin apareció, su desaliñada chaqueta de tweed contrastaba extrañamente con el lujoso interior del restaurante. «Siento llegar tarde, señora Mortimer». Se dejó caer en una silla y sacó un cuaderno andrajoso. «Tráfico. ¿Y cuál es la primicia que me prometiste?» Zelda sacó con elegancia un pendrive de su bolso. «Estos son documentos sobre las actividades de la empresa de mi marido durante los últimos 5 años. Esquemas fiscales, empresas fantasma, blanqueo de dinero». Hizo una pausa. «Y lo mejor de todo, pruebas de uso de información privilegiada en acciones de Ryder Pharmaceuticals». Los ojos de Donovan se iluminaron con entusiasmo profesional. ¿Puede confirmarlo una fuente independiente? Marcus Shade está dispuesto a ser entrevistado. De forma anónima, por supuesto. Además, tendrás comentarios exclusivos de James Blackwood, el antiguo socio de Ezra. Donovan silbó. «Has hecho un trabajo serio. Pero, ¿por qué ahora?» Zelda se llevó un vaso de vino tinto a los labios. «Digamos que es hora de poner los puntos sobre las íes». En ese momento vibró su teléfono. Un mensaje de Sarah Kendall, la editora de la Socialité. «El reportaje sobre la escandalosa aventura de Yvonne está listo. ¿Lo dejo para mañana?» «Sí», respondió Zelda. «Sincronízalo con la publicación de Donovan». Michael, mientras tanto, revisaba documentos en su portátil, silbando de vez en cuando. «Esto es una bomba. La SEC va a estar encima de todo esto, y estas transacciones inmobiliarias son suficientes para varios casos penales. Por eso he acudido a ti». Zelda se inclinó hacia adelante. «Eres el único periodista que no teme publicar la verdad, por desagradable que sea». Donovan soltó una risita. «Los halagos le sientan bien, señora Mortimer. ¿Cuándo lo lanzamos?» «Mañana a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Simultáneamente en todas sus publicaciones». Tras salir del restaurante, Zelda marcó el número de Verónica Sterling. «Querida, ¿recuerdas lo que dijiste sobre el extraño comportamiento de las acciones de Ryder Pharmaceuticals? Te sugiero que revises tu cartera de inversiones mañana por la mañana». El siguiente en llamar fue Mackenzie. «¿Está todo listo?» «Sí», respondió el detective. «La carta anónima Hacienda ha sido enviada. Se han enviado copias de los documentos a la fiscalía,
y nuestro amigo Blackwood ya ha prestado declaración ante los investigadores. Zelda aparcó el coche fuera del Heritage y subió a su despacho. Sobre la mesa había un número reciente de la Secular Review con una foto de Yvonne en la portada. Salía de un restaurante con Ezra. El titular decía, «Aventura secreta o estafa financiera». El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Ezra. Dejó que la llamada llegara al contestador. «Zelda, sé que eres tú, para antes de que sea demasiado tarde. No te das cuenta de en lo que te estás metiendo». Borró el mensaje sin terminar de escuchar. En la pantalla del ordenador, el correo ya estaba abierto. Un mensaje de Donovan con el borrador de un artículo. El titular gritaba, «Fraude financiero en las altas esferas. ¿Quién está detrás de la mayor estafa del año?». El artículo tenía todos los detalles. Esquemas de retirada de dinero, informes falsificados, reuniones secretas con elementos criminales. Nombres, fechas, cantidades. Donovan había hecho un magnífico trabajo atando todos los cabos en una imagen coherente. Zelda envió un rápido «aprobado» y se reclinó en la silla. La historia aparecería en las principales publicaciones de negocios mañana a las 9 de la mañana. Al mismo tiempo saldría un artículo sobre la aventura de Ezra e Yvonne, y Hacienda recibiría un paquete anónimo de documentos, la tormenta perfecta. Se asomó a la ventana. Las luces de la oficina de enfrente seguían encendidas. Ezra se revolvía por la oficina como un animal enjaulado. Volvió a sonar el teléfono, ahora el de Yvonne. Zelda sonrió y apagó el sonido. Por la mañana se despertarían en un mundo completamente distinto, un mundo en el que sus reputaciones estaban arruinadas y sus carreras destruidas, y eso solo sería el principio. «Me lo debes, cariño», susurró, mirando por las ventanas del despacho de su marido. «Por cada mentira, por cada traición, y especialmente por el collar de la abuela». El reloj marcaba las 12 menos cuarto. Faltaban 9 horas para la publicación. Zelda recogió sus papeles y llamó a un taxi. Mañana tenía que estar fresca y elegante. Después de todo, iba a saborear cada minuto de la próxima representación. Mientras tanto, que pasaran su última noche tranquila, sin saber que su mundo se desmoronaría por la mañana. Como solía decir su abuela, la venganza era un arte que requería paciencia y un gusto impecable, y Zelda tenía la intención de demostrar que era una digna alumna. Levistro estaba vacío a las 9 de la mañana, un momento perfecto para que Zelda observara tranquilamente el desarrollo del drama en una mesa cercana, oculta por el amplio respaldo de un sillón antiguo. Había reservado deliberadamente una mesa aquí, sabiendo que Yvonne había concertado la cita de Ezra a esta hora exacta. Mackenzie era bueno en su trabajo. El camarero le estaba trayendo una taza de té de hierbas cuando la puerta principal se abrió bruscamente. Yvonne entró volando en el vestíbulo, con el último número del Business Daily en las manos. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba despeinado y no llevaba ni una pizca de maquillaje. «¿Has visto esto?». Arrojó el periódico sobre la mesa delante de Ezra, que ya la estaba esperando. «¿Has visto lo que han escrito?». «Yvonne, cálmate». «Que me calme». Su voz se quebró en un chillido. Las acciones se desplomaron un 40% en los primeros 10 minutos de cotización. El consejo exige mi dimisión. ¿Y tú dices que me calme? Zelda bebió un sorbo de té, saboreando cada segundo de la escena. «Es tu mujer», dijo Yvonne en un susurro furioso. «Ella está detrás de todo esto, los artículos, las filtraciones, la auditoría fiscal. No podemos estar seguros. Oh, estoy absolutamente segura». Yvonne cogió una segunda revista de su bolso. «Mirad esto. Fotos nuestras, detalles de reuniones, incluso una mención a ese maldito collar». Ezra se puso pálido. «¿Qué collar?». «El que tú me regalaste, que resulta era una reliquia familiar de tu mujer». «Dios, qué estúpido he sido». Yvonne se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos.
¿Te das cuenta de que ahora todo el mundo piensa que no solo soy una amante, sino una ladrona? ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo? Rió amargamente. ¿Cómo vas a arreglar que mi empresa pierda millones? Que mis socios se nieguen a hacer negocios conmigo? Que incluso esa escoria de Shade nos haya traicionado. Sonó el teléfono de Yvonne, miró la pantalla y se puso aún más pálida. Bien, la SEC requiere ahora mi presencia en la vista. Ezra le tendió la mano. Escucha, tengo un plan. No, le apartó la mano bruscamente. Se acabaron los planes. Tus planes nos han llevado al desastre. ¿Sabes qué es lo curioso? Tu mujer era más lista que nosotros dos. Mientras nosotros maquinábamos, ella reunía información metódicamente, esperaba y daba en el blanco. Zelda se permitió una leve sonrisa. Efectivamente, el momento oportuno lo es todo. ¿Qué sugieres?, preguntó Ezra con voz apagada. ¿Yo? Se levantó Yvonne, ajustándose el bolso. Te sugiero que te mantengas alejado de mí. Mis abogados ya están preparando una declaración diciendo que fui víctima de tu manipulación, que utilizaste nuestra relación para obtener información privilegiada sobre la empresa. No puedes. Puedo, y lo haré. Es la única manera de salvar algo de mi reputación y mi negocio. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más, Ezra. Finalmente descubrí por qué tu esposa eligió este momento exacto para atacar. Hoy hace exactamente 6 meses que me diste su collar. Ella sabe esperar y elegir su momento, a diferencia de ti y de mí. Cuando Yvonne se fue, Ezra se quedó largo rato con la mirada perdida. Su teléfono vibraba sin cesar, pero no le prestó atención. Zelda terminó su té y se secó los labios con elegancia con una servilleta. La primera parte de la obra había terminado incluso mejor de lo que ella esperaba. Ahora era posible pasar al segundo acto. Al salir del restaurante, se encontró por casualidad con la mirada de Ezra. En sus ojos brilló el reconocimiento, seguido de una mirada de horrorizada comprensión. Ella le dedicó una leve sonrisa y salió, donde la esperaba un coche. «A la oficina», dijo al conductor. «Tengo una cita con el inspector de Hacienda. Parece que tienen algunas preguntas sobre los registros financieros de mi marido». El despacho del inspector jefe Randall Morris olía a polvo y papel viejo. Los enormes archivadores de las paredes hacían que la habitación pareciera un archivo, y el único objeto moderno era un ordenador portátil sobre un gastado escritorio de caoba. «Debo admitir, señora Mortimer», Morris se limpió las gafas con un pañuelo a cuadros, «que en 30 años de servicio rara vez me he topado con una denuncia anónima tan detallada. Por lo general, una denuncia anónima es un empleado agraviado con información incompleta, y aquí», señaló la pila de documentos que tenía delante. «Estoy aquí como ciudadana respetuosa de la ley». Zelda se sentó perfectamente recta, apoyando una elegante carpeta de cuero en el regazo. «Y como alguien cuya firma figura en algunos documentos de la empresa de mi marido, me gustaría aclarar mi papel». Por supuesto. Morris volvió a colocarse las gafas en la nariz. «Dígame, ¿sabía de la existencia de una sociedad offshore llamada Blue Horizon Investments?» «Es la primera vez que oigo ese nombre. Es interesante, porque unos $50 millones han pasado por ella en los últimos 3 años, y todas las transacciones han sido aprobadas por su marido». Zelda dejó que una ligera sombra de preocupación apareciera en su rostro. «Me temo que no estaba al tanto de los detalles de los negocios de Ezra. Siempre decía que no quería agobiarme con asuntos financieros». En ese momento, la puerta se abrió y un joven entró en el despacho portando una carpeta con documentos. «Señor Morris, han llegado los resultados de la auditoría de Ryder Pharmaceuticals. Hay discrepancias significativas». «Gracias, Tom», lo interrumpió Morris con una rápida mirada a Zelda. «Lo discutiremos más tarde, pero la cuestión estaba clara. La información ya había salido a la luz».
Zelda sonrió ligeramente. Señor Morris, se adelantó, comprendo lo delicado de la situación y quiero asegurarle mi plena cooperación. De hecho, abrió su carpeta. Tengo algunos documentos que pueden ser de su interés. Pasaron las 2 horas siguientes revisando organigramas, empresas ficticias e informes falsos. Zelda, metódicamente, como una arqueóloga experimentada, fue desenterrando capa tras capa el fraude financiero de su marido. «Es increíble», murmuró Morris mirando otro documento. «Aquí hay toda una red. Y creo», añadió Zelda en voz baja, «que un examen de las actividades de la señora Ryder podría revelar detalles aún más interesantes, sobre todo a la luz de la reciente cobertura de la prensa. Empezaba a oscurecer cuando salió del edificio de la agencia tributaria. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Ezra y un mensaje de Mackenzie. Agentes federales han llegado a la oficina de su marido. Han empezado a retirar documentos. Audrey la esperaba en Heritage con su taza de té favorita y las últimas noticias. Señora Mortimer, ha llamado el Business Daily. Quieren un comentario sobre la situación con la empresa de su marido. Sin comentarios, Zelda se hundió en la silla. Que las cosas siguieran como estaban. Por la tarde, sentada en el despacho de su casa, echó un vistazo a los sitios web de noticias. Las acciones de la empresa de Ezra habían caído a mínimos históricos. Ryder Pharmaceuticals había suspendido la cotización de sus acciones, y en los foros financieros ya se hablaba de posibles acciones penales. El teléfono volvió a sonar, esta vez el número de Verónica Sterling. «Cariño, no te lo vas a creer. Dicen que Ezra fue visto saliendo de la oficina con una caja de efectos personales. E Yvonne Ryder ha cancelado todos los actos sociales y ha volado a Europa». «¿En serio?». Zelda se hizo la sorprendida. «¿Qué noticias tan desagradables?». Tras la llamada, se asomó a la ventana. En la casa vecina, las ventanas de Yvonne estaban a oscuras, pero en el despacho de Ezra, al otro lado de la calle, las luces seguían encendidas. Podía ver las siluetas de personas que revisaban metódicamente los documentos. Sonó el teléfono fijo. El número era inidentificable. «Zelda», la voz de Ezra sonaba ronca. «Eres tú, ¿verdad? Tú has organizado todo esto. ¿De qué estás hablando, cariño?». Tomó asiento en el alféizar de la ventana. «Solo estoy ayudando a las autoridades en su investigación, como un ciudadano respetuoso de la ley. Se lo han llevado todo, documentos, ordenadores, servidores. Es una pena», dijo con un toque de sarcasmo en la voz. «Casi tan desagradable como encontrar el collar de tu familia alrededor del cuello de la amante de tu marido». Se hizo el silencio en el auricular. «¿Sabes?», continuó Zelda, «la abuela siempre decía que algunas cosas no se pueden robar, solo puedes ganártelas, o pagar el precio completo por ellas». «¿Qué quieres?», preguntó con voz apagada. «Ya tengo todo lo que quiero. A ti, en cambio, te esperan muchas reuniones interesantes, con Hacienda, con los federales, con la Fiscalía». Colgó el teléfono y volvió a la ventana. En el despacho de Ezra, los agentes continuaban su trabajo, reuniendo metódicamente pruebas de sus maquinaciones. Había sido un día productivo. En la edición matinal del Financial Times aparecían titulares sobre el hundimiento del imperio de Ezra Mortimer, el mayor fraude financiero de la década. Un asesor de inversiones de élite resulta ser el artífice de una trama criminal. Las páginas de los periódicos estaban salpicadas de fotos de su marido cubriéndose la cara ante los flashes de las cámaras fuera de la oficina del fiscal. Los representantes de los principales clientes de Ezra estaban reunidos en la espaciosa sala de juntas de Goldman & Associates. Zelda estaba sentada ante ellos, respondiendo metódicamente a las preguntas sobre las actividades de su marido, tocándose de vez en cuando nerviosamente el collar de perlas que llevaba al cuello, un pequeño gesto que daba credibilidad a la imagen de esposa conmocionada.
La primera vez que supe del alcance de las actividades de mi marido fue por la prensa, al igual que todos ustedes. Su voz sonaba sincera y confusa, mientras sus ojos escrutaban las reacciones de los presentes. Robert Higgins, que había perdido millones en inversiones a través de la empresa de Ezra, estaba sentado con la cara roja de ira mientras su abogado leía una lista de reclamaciones. En una pantalla de televisión situada en un rincón de la sala, se reproducían en silencio imágenes de la rueda de prensa de la Fiscalía, con gráficos que mostraban un plan para canalizar dinero a través de empresas fantasma. Entre sesión y sesión, Zelda se reunía con Mackenzie en la cafetería del primer piso. Blackwood entregó toda la documentación sobre el fraude inmobiliario, le informó la detective, entregándole una carpeta con material nuevo. Y Hacienda encontró cuentas en Suiza. Por la noche, viendo las noticias en el despacho de casa, Zelda tomó nota de cada nuevo golpe al imperio de su marido. Importantes clientes rompían contratos, los bancos congelaban cuentas, los socios comerciales se apresuraban a desmentir cualquier vínculo con el financiero caído en desgracia. Una llamada de Verónica Sterling interrumpió sus cavilaciones. «Querida, esto es impensable. Han destituido a Ezra del Consejo de Administración del museo». Zelda contestó con una mezcla perfectamente medida de hastío y humildad. «En momentos como este te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos». Hacia medianoche sonó el timbre. Ezra estaba en el umbral, demacrado, con los ojos rojos y un traje arrugado. «Zelda, por favor, ¿podemos hablar?» Ella negó con la cabeza. «Creo que todas las conversaciones pasan ya por los abogados, querida». Subiendo al dormitorio, Zelda sacó el collar de su abuela. El zafiro brillaba tenuemente a la luz de la noche, un recordatorio de que siempre había que pagar un precio por la traición, y a veces el precio era desorbitado. «Toda traición tiene un precio», eran las palabras que saludaban a Yvonne Ryder en la portada de una revista de sociedad que yacía en el vestíbulo de su hotel de Zúrich. La foto de portada la mostraba saliendo del edificio de Ryder Pharmaceuticals el día de la última reunión del Consejo de Administración. Se suponía que Suiza era un refugio seguro, un lugar donde esperar a que pasara el escándalo. En lugar de eso, se había convertido en una sala de espejos donde cada noticia de casa reverberaba con un eco doloroso. Las acciones de la empresa seguían cayendo, a pesar de su dimisión voluntaria como presidenta del Consejo de Administración. El teléfono sonaba sin cesar. Periodistas, antiguos socios, abogados. Yvonne ignoraba las llamadas, sentada en su suite con vistas al lago y repasando metódicamente las publicaciones de las últimas semanas. Con cada artículo, con cada nueva revelación, el panorama se aclaraba. «Querida, ¿has notado algo extraño?» Las palabras de Verónica Sterling en aquel acto benéfico sonaban ahora como una advertencia. «Zelda Mortimer se ha vuelto tan gregaria últimamente, y esas preguntas que ha estado haciendo sobre ti». Yvonne abrió su portátil y empezó a trazar una cronología de los hechos. Los primeros rumores de problemas en la empresa, cartas anónimas a Hacienda, las filtraciones a la prensa, las reuniones de Zelda con la gente adecuada en el momento adecuado. Todo se sumaba a un plan perfectamente pensado. Llamaron a la puerta de la habitación. El conserje traía lo último de la prensa. En la portada del Business Daily había una foto de Zelda saliendo de la oficina del fiscal. La esposa del financiero caído en desgracia coopera con la investigación. Yvonne sonrió irónicamente. Ahora se daba cuenta de hasta qué punto Ezra y ella se habían equivocado al pensar que Zelda no era más que una esposa infiel. «La subestimamos», escribió Ezra en un último mensaje antes de que su teléfono quedara en silencio. Ella lo planeó todo, cada movimiento, cada detalle. Yvonne se acercó a la ventana. El lago suizo se extendía debajo, tranquilo e indiferente al drama humano. Sacó la caja que contenía el collar de la caja fuerte.
Ahora conocía su historia, su significado. El zafiro ya no le parecía tan atractivo. El teléfono vibró. El número no era reconocible. Hola, Yvonne. La voz de Zelda sonaba tranquila e incluso amistosa. Hace buen tiempo en Zúrich, ¿verdad? Sabías que estaba aquí. Sé mucho más. Como tus reuniones secretas con Markus Schade, el tráfico de información privilegiada, cómo usaste la muerte de tu marido. ¿Qué es lo que quiere? Yvonne está desplomada en su silla. Quiero asegurarme de que entiendas todo el panorama. Verás, nunca fue mi intención destruirte. Solo eres un daño colateral. ¿Por el collar? Zelda rió suavemente. El collar fue la gota que colmó el vaso, pero esto no se trata de él. Se trata de las decisiones que tomasteis Ezra y tú. Toda decisión tiene consecuencias, Yvonne. Se hizo el silencio. ¿Sabes? Continuó Zelda. Mi abuela solía decir que algunas cosas no se pueden robar, solo puedes ganártelas o pagar su precio. ¿Y cuál es mi precio? Preguntó Yvonne con amargura. Ya lo estás pagando. La empresa, la reputación, el futuro. Pero tienes la ventaja sobre Ezra. Puedes empezar de nuevo. Después de todo, no eres la primera viuda que pierde su fortuna. Después de la llamada, Yvonne se quedó en la ventana durante mucho tiempo. Los yates navegaban por debajo, la ciudad tenía vida propia. Sacó el collar y lo puso sobre la mesa. Mañana se lo devolvería a su legítima propietaria a través de un abogado. No arreglaría las cosas, pero tal vez sería el primer paso hacia la redención. Por la noche, por fin abrió el correo. Entre las docenas de cartas había una de Verónica Sterling. Cariño, dicen que Zelda Mortimer va a abrir un nuevo salón de antigüedades. Y adivina qué, parece perfectamente feliz, como si todo fuera exactamente como ella lo planeó. Yvonne cerró su portátil y se acercó al espejo. En el reflejo se veía a una mujer que había perdido todo lo que creía importante, pero quizás era ahora cuando veía por primera vez a su verdadera yo. Zelda estaba sentada en el vestíbulo vacío de Heritage, donde había terminado el desembalaje de un nuevo cargamento de antigüedades. El antiguo reloj de pared marcaba las 9 de la noche, y su sonido resonaba en las vitrinas de porcelana y plata. En la primera página había una foto de Ezra esposado a la salida del juzgado. Financiero declarado culpable de todos los cargos. 10 años de cárcel por el mayor fraude. Fin del imperio de Mortimer. Los titulares gritaban su victoria, pero por dentro solo había vacío. El teléfono sonó todo el día. Felicitaciones, condolencias, ofertas de entrevistas. Ella lo apagó. Había una botella intacta de Chateau Margaux en el bar de vinos frente a su despacho. Tenía intención de celebrar el día, pero no había podido abrirla. Audrey se asomó por la puerta. Señora Mortimer, los papeles del divorcio están aquí. Necesitan su firma. Déjela sobre la mesa. Cuando la asistente se marchó, Zelda fue a la caja fuerte y sacó el collar de su abuela. El zafiro parecía haberse empañado, aunque eso era imposible. Recordó las palabras de su abuela de que algunos tesoros no se podían robar, solo se podían ganar. Pero, ¿qué hacer si la venganza que te mereces no te trae alegría? Llamaron a la puerta. Era Mackenzie. Las últimas noticias son que Yvonne Ryder ha vendido el resto de la empresa y se ha ido a Europa. Blackwood obtuvo una sentencia suspendida por cooperar con la investigación. Las cuentas de Ezra han sido embargadas. Gracias, le entregó un sobre. Aquí están tus honorarios y una gratificación. Cuando el detective se marchó, Zelda se sirvió un poco de agua, no vino, que le produjo náuseas repentinas. Sobre la mesa había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, esperanzados. Se quedó mirándola sin comprender. ¿Había cambiado Ezra de verdad o simplemente no había querido ver su verdadero rostro en todos estos años? Verónica Sterling le envió un mensaje. Cariño, eres tan fuerte. Todo el mundo admira cómo has manejado la traición de tu marido. Zelda sonrió.
Si supieran cuántas noches pasó planeando cada movimiento, cuántas veces se despertó sudando frío, dudando de lo correcto de sus acciones. Cuántas veces quiso detenerlo todo, pero siguió adelante obstinadamente. Caminó por la tienda vacía, tocando las antigüedades. Cada objeto tenía una historia, a menudo trágica, a veces romántica, pero siempre real. A diferencia de su venganza, que resultó ser solo una bella producción. Su rostro se reflejaba en el escaparate. Maquillaje impecable, pelo peinado, un collar de perlas alrededor del cuello. La imagen de una mujer de éxito que gana la guerra a un marido infiel. Pero había algo nuevo en sus ojos. Cansancio, frustración, vacío. Zelda volvió a la oficina y recogió los papeles del divorcio. Mañana los firmaría y, técnicamente, todo habría terminado. Pero entonces, ¿por qué tenía la sensación de haber perdido algo en lugar de haberlo ganado? Caminó hasta su casa, aunque lloviznaba. Al pasar por delante del restaurante favorito de Ezra y ella, donde celebraban cada aniversario, sintió tristeza en lugar de rabia por primera vez en meses. La venganza le había arrebatado algo más que la vida. La había cambiado a ella misma. En la casa vacía, subió al dormitorio y sacó un viejo álbum de fotos. Aquí estaba con Ezra en París, aquí en la estación de esquí, aquí en el jardín de sus padres. Cada foto era un momento de felicidad que parecía eterno. El collar de su abuela estaba sobre la mesilla de noche. Zelda lo tomó entre sus manos y susurró: «Te he recuperado, pero ¿a qué precio?». Fuera de la ventana seguía lloviendo, borrando el pasado. Zelda cerró el álbum y se acercó a la ventana. Se había consumado la venganza, se había hecho justicia. Pero, ¿por qué la victoria era tan amarga? Después de todo, tal vez la abuela tuviera razón no solo en lo del collar, sino también en lo de la venganza. Algunas victorias no traen alivio, sino que solo muestran el verdadero coste de nuestras decisiones. El otoño de Boston pintaba las calles de dorado y escarlata. Zelda estaba de pie junto a la ventana de la nueva sucursal del Heritage en Newbury Street, observando cómo los obreros instalaban el letrero. Había pasado un año desde el día en que el tribunal había condenado a Ezra. Dentro de la tienda, Audrey, que se había trasladado con ella desde Washington, D.C., supervisaba la disposición de los muebles antiguos. Su pelo pelirrojo revoloteaba entre las vitrinas mientras colocaba las etiquetas con los precios y comprobaba la iluminación. «Señora Mortimer», gritó, «ha llegado la documentación del último envío de Europa, y la Galería Sutton ha llamado para hablar de una exposición conjunta». Zelda asintió, pasando el dedo por la superficie pulida del escritorio victoriano. Era su primer día en una ciudad nueva, en la que no la conocían como la esposa de un financiero caído en desgracia, sino como una anticuaria de éxito. Tras divorciarse, había vendido su casa y la de Ezra, así como la mayor parte de los bienes que habían adquirido en común. El dinero sirvió para ampliar el negocio y abrir una nueva sucursal. La elección de Boston no fue casual. Su abuela había vivido allí, y era donde comenzaba la historia de su familia en América. Sonó el teléfono, un mensaje de Mackenzie. A petición suya, Yvonne ha abierto una pequeña galería en París. Ezra ha conseguido la libertad condicional en 5 años por buena conducta. Zelda borró el mensaje sin contestar. El pasado era cosa del pasado. En el escaparate central de la tienda, colocó un antiguo espejo veneciano con marco de bronce. Su reflejo en él parecía diferente, más tranquilo, más sabio. El collar de su abuela brillaba alrededor de su cuello. Ahora lo llevaba sin esconderse, como recordatorio no tanto de la venganza como del precio que tenía que pagar por sus decisiones. «Disculpe», se paró en la puerta una elegante señora mayor. «¿Ya han abierto? La inauguración oficial es mañana, pero siempre hacemos una excepción con los entendidos en antigüedades». Mientras hablaban de la vajilla antigua, Zelda se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo,
Se sentía realmente viva, no impulsada por la sed de venganza, ni atenazada por el dolor de la traición, sino simplemente viva, viva. Por la noche, subió a su nuevo piso, encima de la tienda. Las ventanas daban al río Charles, donde se estaba poniendo el sol. Sobre la mesa había una invitación a una recaudación de fondos en el Museo de Bellas Artes. Una nueva vida requería nuevos contactos. Sacó de la caja una vieja fotografía de su abuela con ese mismo collar. «Sabes», susurró, «tenías razón. Algunas cosas no se pueden robar, solo se pueden ganar. Pero no dijiste lo principal. A veces hay que dejar ir el pasado para ganarse el futuro». Llamaron a la puerta. Un mensajero había traído flores frescas para la inauguración de mañana. Mientras arreglaba los ramos, Zelda pensó en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. El último rayo del atardecer tiñó de dorado los escaparates. Mañana empezaría un nuevo día, un nuevo capítulo. Y esta vez iba a escribirlo según sus propias reglas, sin venganzas ni rencores, solo siguiendo su propio camino. El zafiro de la abuela brillaba bajo los rayos del sol que se iba como un guiño. Todo saldría bien. Al fin y al cabo, algunas historias no terminan con venganza, sino con perdón. En primer lugar, el perdón de uno mismo.